Hola a todos, bienvenidos a nuestro primero en la serie Latinos Rumbo al College. Hoy estamos aquí en Orlando, Florida, en la Convención Nacional de LULAC y junto con ustedes en el internet a través de que nos están escuchando por todo el país. Y queremos hoy hablar con ustedes de un tema sumamente importante que tiene que ver con cómo las palabras afectan las acciones que uno elige para luego obtener ciertos resultados. Y vamos a hablar de este tema porque sé que muchos de ustedes que nos están mirando tienen la idea, van a ser los primeros en su familia en ir a la universidad o uno de los primeros y tienen la idea de que esto es un gran sueño y de repente cuando empiezan a explorar un poco cuáles son los requisitos necesarios para ir a la universidad, cuáles son los pasos que tienen que dar, se desmoralizan y piensan, no, esto es demasiado complicado para mí, lo voy a dejar, en lugar me voy a ir a buscar un trabajo. Y lo que quiero que sepan es que esa es la peor decisión que pueden tomar, porque tal vez sea un poco complicado, difícil o trabajo duro estudiar estos años para prepararse para ir a la universidad y luego ir a la universidad, pero es mucho más difícil pasarse una vida sin un título universitario, porque la diferencia del dinero que van a ganar es enorme, es entre $1 y $1,5 millones para las personas que tienen un título universitario versus las que no lo tienen. Entonces, aquí estamos hoy con este seminario Rumbo al College para que ustedes se planten en la cabeza esas palabras, empiecen a decírselas a ustedes mismos y luego se las digan a las personas que están alrededor de ustedes para que les den apoyo y puedan empezar a encontrar cuáles son esas acciones que tienen que ir dando para que ese deseo se transforme en una realidad. Y para hablarnos un poco de este tema, tengo para ustedes una familia ideal. La familia de Luis Durán, que es el ganador de la beca RMHC Hacer de $100,000, porque en la vida de él las palabras han tenido un impacto importantísimo para que él sea en este momento un senior en la Universidad Arizona State University, que se está a punto de graduar en un año de arquitecto. Así que les damos la bienvenida a Luis Durán y a su mamá María y a su papá Luis Sr. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, un honor estar aquí. ¿Cómo se sienten? Yo sé que tú, Luis, ya eres un experto de los medios y has estado en todos los programas de televisión, todo el mundo te quiere entrevistar, tus padres te han acompañado, pero hoy ese es un evento bastante especial. ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy honrados, yo de mi parte muy honrado para poder platicar sobre qué hacer para ir a la universidad, cómo obtener ayuda financiera a todos los estudiantes. Ok, ¿y ustedes cómo están? Muy orgullosos también de acompañar a nuestro hijo en sus actividades escolares y todo. Nos sentimos muy bien apoyándolo. Ya dentro de poco les vamos a tener que dar su propio show a ustedes para que vayan e inspiren a los padres por todo el país con todo este tema. Quiero empezar directamente contigo, que me cuentes un poco cuáles son esas palabras que tu mamá te fue diciendo mientras eras chico, mientras eras pequeño, que te inspiraron a decidir, yo puedo ir a la universidad, este es un sueño que yo puedo cumplir. Las palabras fueron, y me imagino que no son tan diferentes como los otros estudiantes, que antes mi mamá me decía en un tono así como de niño, mi niño guapo, vas a ser un arquitecto, vas a ser un profesional, vas a ser un doctor. Y siento que esas palabras para mí fueron de inspiración. Sentí que a una edad tan temprana, mi mamá y mi papá me inculcaron y declararon en mí un profesional, y eso para mí, mantení eso en la primaria, en la secundaria, y de verdad me ayudó a estar aquí ya a un año de casi graduarme de la universidad. ¿Estás estudiando arquitectura? Sí. Muy bien. ¿Y tú sientes que aún hoy, que estás mirando para atrás lo que ha pasado, esas palabras iniciales marcaron el camino que elegiste? Oh, claro que sí, de verdad, hasta el día de hoy yo me acuerdo, y todavía me acuerdo de las palabras de mi mamá. Pues todavía no soy profesional, entonces todavía me falta cumplir el sueño de mi mamá y también el mío. O sea que ahora ya ese sueño de tu mamá se transformó en tu sueño. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué es lo que hizo tu papá? Porque yo sé que tu papá, además de las palabras que usaba, él también hacía algunas cosas bien específicas, algunas acciones, como decíamos, esta asociación entre lo que uno dice y lo que uno hace para demostrar con hechos concretos que la prioridad que uno tiene educativa
realmente la está apoyando con hechos, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de esas acciones simples que tu papá hacía para que tú te pudieras concentrar en tus estudios? Así como las palabras son importantes, también las acciones. Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mis matemáticas, cálculos en high school, a las 2 de la mañana, ahí pues haciendo las tareas bien difíciles, como muchos de los estudiantes quizás saben que el cálculo es una materia bien difícil. Yo me acuerdo que llegaba mi papá a las 2 de la mañana, me venía haciendo un café, un pan, y quizás no entendía la materia, quizás no entendía lo que estaba estudiando y no me podía ayudar directamente con el material, pero con solo saber que me estaba apoyando, con solo saber que estaba ahí a las 2 de la mañana conmigo, viendo lo que estaba pasando y viendo que de una manera me iba a ayudar, con tan solo ese café, con tan solo ese pan, sentí su motivación y de verdad eso me motivó a mí para seguir ahí toda la noche. O sea que a veces se trata de acciones muy pequeñas que los padres hacen. Y eso es tanto mientras estabas en la escuela secundaria como ahora que estás en la universidad. ¿Sigues viendo esas pequeñas acciones ahora como estudiante universitario como algo que te refuerza tu compromiso de graduarte con un título universitario? Claro que sí, eso todavía lo veo hasta hoy en la universidad. Siento que mis papás siempre me apoyan en esas actividades que hago. En la universidad a veces traigo materiales, cartón y diferentes materiales para las maquetas que hago en mis clases de arquitectura. Y estoy en la casa y a veces le digo a mi papá, porque estoy demasiado ocupado pegando, cortando un pedazo: papá, ¿puedes ir al Walmart, traerme más super glue, más navajitas porque se me acaban? Y tengo ese apoyo de mis papás. No son acciones grandes que hacen, sino son cosas que cada padre le hace a su hijo, cosas como ir a la tienda o ayudarlo: papá, sostenerme aquí, tener esta cosa que no se vaya a caer. Son esas acciones que de verdad me han ayudado a mí. Que aunque no tengan que ver con la cosa más grande, que es ayudarte de pronto a investigar qué universidades hay disponibles o qué becas hay disponibles, sino, y por ahí tus padres no hablan inglés. No. O sea que para ti eso ha sido una carga adicional, porque no tenías en quién apoyarte para decirle, ¿por qué no haces tú esta búsqueda en internet que yo busco otra cosa? Porque no podían. Y sin embargo encontrabas algunas cosas que ellos sí podían hacer para ayudarte en el camino. Exactamente. Ok, muy bien. Y vamos a hablar ahora un poquito con María, que la veo aquí ya beaming, o sea, totalmente emocionada de estar aquí. Yo sé que ustedes vienen de El Salvador y que tienen un pequeño negocio de reciclaje de basura y que trabajan muy duro para apoyar a Luis y a su hermana Jennifer, que tiene 2 años más que tú, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha hecho concretamente, bien concretamente para esos padres que están viendo y que no saben qué es lo que pueden hacer, para apoyar la educación de sus hijos aun cuando estaban ocupados trabajando tanto? Pues yo pienso que me ayudó mucho fue cuando ellos empezaron la escuela y estuve siempre ayudando a las maestras. Yo era voluntaria de las maestras y con los consejeros estaba siempre pendiente. Yo le decía: maestra, si la maestra no hablaba español, ellos me traducían y le preguntábamos cómo está mi hijo. Las calificaciones es muy importante, cada mes revisarlas, pero gracias a Dios los niños me salían pura. y así, y yo siempre estaba en eventos con las maestras, tomándoles fotos. A él no le gustaban las cámaras, me decía que le quitara la cámara. Eso ahora le encantan las cámaras. Ya no sabemos cómo sacarlo de la cámara. Okay. Y sí, eso creo yo que él sintió dentro de él una responsabilidad, porque yo era responsable también a ellos. Íbamos al zoológico, ahí estaba yo con ellos. Una semana me tocaba con uno, otra semana me tocaba con el otro, pero yo siempre estuve apoyándolos. Y yo le digo a las mamás también que apoyen a ese niño pequeñito que se mira tan pequeño, pero ese niño puede ser algo grande. Como yo le decía: usted, mi hijo, yo cuando me llevaba las fotos, cada mes que les tomaban fotos, ay, yo miro un arquitecto, le decía, y yo miro un abogado. A mi hija le decía: yo miro una doctora. Y así los fui yo programando a que ellos, porque nosotros pues venimos de El Salvador, de un país que la guerra estuvo muy fea cuando en ese tiempo de nosotros. Y yo venía embarazada de mi hija Jennifer, y cuando yo venía como inmigrante, dije: aquí llevo a alguien que va a ser grande.
y que va a ser un orgullo hispano y que va a ser una triunfadora y sí, gracias a Dios mi hija ya está graduada de la universidad y ahora el próximo que es él. Ya sale dentro de poquito. Ya, lo que pasa es que esto, María, que usted comparte es muy importante y a veces los padres no se dan cuenta. Que esa presencia de estar, de que los maestros lo vean, sí, de que apoye en las pocas horas que tiene, sea voluntaria en la escuela, que esté cuando hay algún evento ahí en persona, manda el mensaje bien claro de que a uno sí le interesa la educación y el éxito de sus hijos. Muchos maestros tienen el concepto erróneo que cuando los padres no aparecen, ya sea porque no hablan el idioma y se sienten agobiados, o porque trabajan y no tienen el tiempo, sienten que eso quiere decir que al padre no le interesa la educación de sus hijos. Y por lo tanto, los maestros reaccionan de acuerdo a eso, entonces no le prestan tampoco atención a ese estudiante. Entonces, el mensaje que tú mandabas era claro, ellos te conocían y por lo tanto iban a tener que rendirte cuentas de, bueno, a ver, ¿cómo le está yendo o no le está yendo a tu hijo? Y cuando tú decidiste específicamente, bueno, voy a ir al college, este es mi sueño ahora. Definitivamente yo llegué a la decisión que iba a ir a la universidad mi segundo año de high school. Y de verdad cuando vi las oportunidades, porque yo no sabía que había tanta oportunidad, porque yo decía, ¿y cómo mis papás van a pagar la matrícula para ir a la universidad? Pero yo me enteré que había ayuda financiera, había grants del gobierno, había becas y había gente disponible a invertir en la educación mía y de otros estudiantes. Y entonces eso me impulsó y me motivó para de verdad decidir decir, ¿sabes qué? Sí voy a ir a la universidad. Muy bien. Entonces, de a poco ese sueño se te fue haciendo tu propio sueño. Ahora tú decides, ok, voy a ir a la universidad, este va a ser mi objetivo. Esas son las palabras, esa es la historia que te empiezas a contar a ti mismo. ¿Cómo alineas las acciones para apoyar esas palabras? ¿Qué hiciste específicamente para poder prepararte para estar listo para solicitar la entrada a una universidad? Sí, yo me enfoqué en tres cosas. En lo académico, liderazgo y la involucración en la comunidad. Académico porque siempre traté de mantener mi promedio, mi GPA, bien alto. Yo me gradué con un 4.3 de la high school y para mantener eso se tiene que uno involucrar y meter en las clases de honores, porque como muchos estudiantes saben, las clases de honores valen más que las clases regulares. Una clase de honor cuenta como una A en una clase regular. Otra cosa también que hice es que había un dual enrollment, o sea, doble matrículo en un colegio comunitario de mi escuela. De mi área. Entonces yo... Eso es un community college. Community college. Yo cada sábado, cuando estaba en mi semestre regular, iba cada sábado a una clase. Y durante los veranos, en mi summer break, tomaba 2 clases. Y iba de lunes a jueves y tomaba esas clases. Y ya mi primer año de universidad, entré con casi medio semestre de créditos. Entonces ya entré con muchos créditos a la universidad. La otra cosa es liderazgo. Liderazgo es muy importante, lo ven las universidades y también las becas. Era yo presidente de 3 clubes en mi escuela, era vicepresidente de National Honor Society, que le digo a los muchachos que de verdad se metan en eso porque es bien importante y eso se ve muy bien en sus aplicaciones para la universidad. Y sobre todo la involucración en la comunidad, eso es muy importante. Si se pueden meter en clubes, como acaba de decir, métase en clubes que de verdad apoyan la ayuda a la comunidad, que de verdad es mandatorio tener horas de comunidad, porque eso no lo vea como una tarea, sino véalo como algo que le va a beneficiar a usted. Eso yo lo sentí en mí mismo, que yo ayudaba a la comunidad y no era para agarrar las 50 horas que tenía que agarrar, sino era para mí mismo y sentí que yo estaba ayudando a la comunidad. Entonces esas 3 cosas, lo académico, liderazgo y la comunidad, siempre ayudar a la comunidad. Y hay que reforzar el tema de lo académico, porque la idea es que lo primero que van a ver en la mayoría de estas becas y estas oportunidades, incluso las oportunidades de entrar a mayor cantidad de universidades de primer nivel, es cómo estás académicamente, qué cursos has tomado, cómo te ha ido en los exámenes estandarizados. Eso es lo que van a focalizarse primero. Y luego en toda esta parte de
de voluntariado en la comunidad. Entonces ahora un poco la pregunta del $1.000.000 que la audiencia quiere escuchar y que la hemos visto puesta en Twitter y by the way, el hashtag para Twitter es Rumbo al College, ese es el hashtag que estamos usando para esta conferencia, es ¿qué ha hecho que tú te ganaras esa beca de $100.000 que tanta gente está tratando de conseguir y que tú la conseguiste y ellos no? Siento que fue el último tema que acaba de hablar, la involucración en la comunidad. Porque de eso se trata Ronald McDonald House Charities, hacer el programa, de ayudar a tu comunidad, de educar a jóvenes, educarlos para que sean profesionales, para que vengan y regresen su educación y esa ayuda y esa hambre que tienen para ayudar a su comunidad, a sus lugares locales, a sus comunidades, a los hospitales, a centros de rehabilitación. Por eso yo quiero estudiar arquitectura, porque yo dije en mi ensayo que yo quería ser arquitecto para regresar a mi comunidad y ayudar a esos niños, centros de educación, porque había mucho muchacho que se salía de la escuela, que a veces no habían actividades o se metían en pandillas o en drogas. Y yo quisiera diseñar y construir esos lugares de refugio que necesitan los jóvenes, así como los adultos. A veces muchos padres de hijos sufren de adicción a la droga o alcoholismo. Centros de rehabilitación son cosas que se necesitan en la comunidad y a mí me encantaría y es mi sueño hacer eso, de diseñar centros de rehabilitación, lugares de refugio para esos estudiantes y padres que necesitan. Y eso lo pusiste en tu ensayo, en tu composición para la aplicación. Eso fue mi ensayo. Bueno, y eso creo que también es muy importante recordar que muchas veces nuestros estudiantes latinos no tienen suficiente práctica escribiendo estas composiciones, estos ensayos, antes de que llegue el momento de que lo tengan que escribir para ir a la universidad o para una solicitud de scholarship. A veces tiene que ver con que no hablan el inglés como primer idioma y lo están aprendiendo y entonces se les complica la parte de escritura. Pero por eso es importante que los padres estén alertas para conseguirles apoyo, para que puedan practicar cómo escribir apropiadamente y al nivel necesario, porque otra de las cosas que pasa mucho es los chicos llegan al college y ese primer año están tomando clases remediales porque no están preparados para hacer trabajo al nivel universitario, ni en matemática, ni en escritura, ni en ciencias, etc. Ahora, pasando un poquito a tu papá, a Luis Sr. aquí, como dueño de un pequeño negocio, me imagino que usted tendría ya planificado financieramente cómo iba a pagar la universidad de Luis y de Jennifer si no sacaban esta beca tan grande. ¿Qué es lo que tenía usted pensado hacer? Sí, pues mi plan era apoyarlos a ellos económicamente en el nivel que yo pudiera, pero cuando me puse a investigar de que los pagos de universitarios eran muy altos, muy caros, entonces comencé a investigar, le dije a mi hijo que tenía que investigar sobre los préstamos, sobre las becas, a modo de que él abriera campo para poder estudiar, pero le programé que tenía que él graduarse de alguna forma, usando préstamos de cualquier manera y sobre todo que se investigara sobre las becas. O sea que nunca estaba en su mente de que el dinero iba a ser un obstáculo. No. De alguna manera lo iban a resolver. Así es. Así fuera que tenían que tomar deudas. Sí, el propósito ese era, o sea, si nos teníamos que endeudar, si teníamos que hacer préstamos, pero que él iba a ser un profesional, esa era la meta. Ok. Y ahora, tu universidad requiere que los estudiantes de primer año vivan en el campus de la universidad. Yo sé que este primer año no es fácil y ese es otro de los motivos por el cual estamos hablando de este tema, porque muchos de nuestros estudiantes entran al primer año de la universidad y después abandonan, hacen deserción, porque ese primer año es tan complicado. Yo sé que tú tuviste muchos obstáculos que superar. ¿Por qué no nos cuentas primero cuáles fueron algunos de los obstáculos y qué hiciste para superarlos? Sí, fue una transición bien difícil porque pues como nosotros latinos somos bien apegados a la casa, nos encanta pues la comida de la casa, nuestra familia, sentimos el calor de nuestra familia y fue difícil mi primer año porque probé la independencia y es bien difícil organizar su tiempo, es bien difícil vivir uno solo y tener que cocinar solo, buscar transportación solo. Era una transición algo difícil, pero sí lo superé y una manera de que lo superé fue organizándome muy bien en la universidad porque de eso se trata. Agarré mi agenda y empecé a poner tal día tengo esta clase, tal día tengo un examen, tal día tengo una cita.
porque de verdad muchos muchachos quizás empiezan con un planeador o una agenda, pero pues la dejan porque pues no les gusta tanto, pero a la universidad le digo a los estudiantes, la van a necesitar, eso sí, la van a necesitar y de verdad organizándome fue una de las maneras que yo pude conquistar uno de esos obstáculos de la independencia viviendo en la universidad. ¿Y no te sentías por momentos que no pertenecías a ese ambiente? Que no estabas como, no te sentías cómodo o que tenías un grupo de pertenencia dentro de la universidad? Al principio sí, más que en la universidad, pues de verdad conocí a cada hispano en la universidad. Éramos bien pocos ahí y los conocía casi a todos y éramos un grupito pequeño y nos sentíamos, era una gran transición de mi secundaria, de la high school, porque ahí el 86% eran hispanos. Uy. Y ir a la universidad a cambiar a un 5% es una transición bien grande. Pero usé eso como para sobresalir, para ver que nosotros hispanos, que yo hispano ahí, siendo la minoría ahí en la universidad, podemos ser exitosos. Y de verdad, pues ya para el próximo año me voy a graduar y voy a poder permanecer a esas palabras que dije que iba a ser exitoso. ¿Y cómo durante ese primer momento que te sentías que no estaba, o sea, que eran tan pocos y que estabas en shock, qué hiciste para empezar a integrarte a la universidad? Pues me empecé a involucrar especialmente con mis compañeros en mis estudios de arquitectura. Empecé a quedarme en las noches con ellos, ahí haciendo las maquetas. Empecé a involucrarme, a hablar con los amigos, porque allá en la universidad lo que necesita es muchos compañeros, porque así le van a ayudar en diferentes proyectos, en diferentes study halls. Y lo que yo hice de verdad, involucrarme y abrirme. Es bien difícil a veces para un muchacho abrirse y hacer amigos, hacer amistades, pero de verdad les sugiero que hagan eso, que se abran, que no tengan pena, que se hagan de amigos y busquen todos los recursos ahí con sus amigos o solos o con los profesores para esa manera de sobresalir y para conquistar ese obstáculo. Ok, y tengo en línea, el poll nos muestra que la mayoría de las personas que nos están mirando están en la universidad. Así que si ustedes tienen comentarios de qué es lo que han hecho para superar estos obstáculos de ir a vivir lejos o tienen alguna pregunta para nosotros, empiecen a mandárnosla porque vamos a ponerlas, vamos a conversar con ustedes en un momentito nada más. Y lo mismo si la audiencia nuestra acá en Orlando tiene preguntas, ya prepárenlas. Acuérdense que el hashtag es rumbo al college para que nos puedan seguir. Y entonces quiero preguntarles a Luis y a María, ustedes, volvemos a repetir, inmigrantes, no hablan inglés, aún hoy en día no hablan inglés, no tienen educación universitaria, son trabajadores, fuertes trabajadores, tienen su propia pequeña compañía. ¿Qué consejos les dan? Son una inspiración, obviamente, para todos los padres que están ahí afuera. Son una inspiración y sobre todo por otro tema más que no lo he mencionado hasta ahora, y que es que ellos tienen una hija mayor, Jennifer, de la que estaban hablando, que se ha ganado también la Gates Millennial Scholarship, o sea que es una beca que le paga todos los estudios universitarios e incluso le va a pagar casi la mitad de su masterado. Entonces, ¿cómo hacen para criar dos hijos que les salgan, que los dos sacan estas becas enormes y tan exitosos? ¿Qué secretos tienen para compartir con otros padres que pasan una situación parecida, pero que sean bien concretos? Empezamos por Luis. Sí, pues yo le digo a cada padre que lo que hice yo, tomar mucha dedicación en el tiempo para llevar las cosas que ellos necesitaran para poder salir adelante. A mi hija Jennifer, como a mi hijo Luis, lo apoyamos en cada cosa, así desde una taza de café hasta ahorita en todos los movimientos que él hace sobre sus estudios, nosotros estamos a la par de él. Otra cosa que yo quisiera que usted comparta un poco, que me lo decía anoche, que salimos con un grupo de la convención de LULAC, él me contaba que a su hija Jennifer no la dejaba salir de novia hasta los 22 años que se graduó de la universidad. Y eso puede ser un poquito extremo, pero yo creo que da sus frutos porque lo que le mandaba era el mensaje que lo más importante en esta etapa de su vida era estudiar. Sí. Y que ya cuando estuviera un poco más madura, era el momento que iba a poder decidir con quién salir y con quién no. ¿Ya le dio permiso ahora que se graduó? Sí, exactamente. O sea, a los 15 años ella me pidió permiso para andar con un muchacho. Y yo le dije, mija, todavía no estás preparada. Necesitas tomar tiempo y estudiar más, involucrarte en tus estudios para que puedas lograr ser una profesional. Y pues pasó el tiempo y ahora tiene 23 años
Y le digo, mi hija, ¿no tienes novio todavía? Todavía no. Ahora hay que ver cuánto le toma conseguirlo porque está acostumbrada a estar sola. Ahora le digo, mi hija, hoy ya es tiempo, ya puedes agarrar novio. Bueno, pero eso es uno de los consejos que me pareció que es interesante porque es enfocarse en el estudio, que es el trabajo que tienen que hacer los chicos en esta etapa. Y María, ¿qué les dirías específicamente a los padres y a las madres para que apoyen la educación de sus hijos? Pues a las mamás 100% estar con su hijo, apoyándolo para que su hijo sea exitoso, para que su hijo se vaya a la universidad y prográmalo, porque a nuestros hijos hay que programarlos desde pequeños. Mi hijo, tú vas a ser, si no va a ser doctor, va a ser ingeniero, si no va a ser ingeniero, pero programarlo, la programación, porque eso ya le queda a ellos. Y dice, yo no le tengo que fallar a mi mamá ni a mi papá, yo voy a hacer lo que ellos dicen porque ya está programado ese niño. Y esa mamá y ese papá también involucrarse con sus maestros, con los consejeros. Yo le decía a los consejeros, ¿cómo están? Mira, me decía un consejero, me acuerdo, estos tus hijos van a llegar a ser grandes, me decía, porque estos niños son bien inteligentes, me decía. Lo van a hacer, le decía yo. Y hace poco cuando se graduó Jennifer, lo vi y me dijo, te dije, me dijo, que iban a llegar a ser grandes. Bueno, eso, nada más que esas palabras requieren un aplauso. Y con eso nos abrimos a las preguntas en la audiencia, a nuestros, los que nos están siguiendo por el webinar online, y acuérdense que es Rumbo al College, el hashtag, si quieren hacernos preguntas para Luis, para los padres de Luis o para mí, aquí tenemos la primera. ¿Qué tal importante? No sé si tenemos los micrófonos encendidos. ¿Qué tal importante es involucrarse con los clubes en la escuela? Luis, ¿por qué no atacas esa pregunta? Yo pienso que es sumamente importante involucrarse porque no solo es lo académico, aunque es muy importante, quizás lo más importante, pero también involucrarse porque eso no solo le ayuda en su aplicación para la universidad o para becas, pero eso lo ayuda como persona a involucrarse, estar activo. Yo me acuerdo que cuando yo era presidente del club, tenía que hablar enfrente de los muchachos o eventos que teníamos ahí, y eso me ayudaba a mí porque me quitaba ese miedo de hablar enfrente de la gente, y es algo que un profesional necesita, poder hablar enfrente de mucha gente. En deportes también, porque eso se ve que está involucrado en la escuela y básicamente se siente uno parte de la escuela, no se siente como que, porque muchos estudiantes piensan, como que es una prisión la escuela, pero ya cuando usted se involucra en cosas, la escuela se hace un lugar divertido, y eso lo anima a involucrarse más y involucrarse más en sus estudios, porque muchos deportes requieren que estén pasando sus clases. Entonces ese es un impulso para que mantengan su promedio alto, para que mantengan A's y B's, porque si a un muchacho le encanta jugar, tiene que mantener sus calificaciones altas. Y me parece que la respuesta de Luis es sumamente apropiada. Creo que también hay que pensar que los directores de admisión de las universidades quieren ver en el perfil de ese estudiante, a ver, ¿qué es lo que le interesa a este estudiante? ¿A dónde muestra su pasión? ¿Cómo maneja su tiempo? Y esto es algo que cuando uno está involucrado en la parte académica y en la parte extracurricular, tiene que obviamente aprender a manejar su tiempo, y probablemente destrezas de time management, de manejo de tiempo, que adquiriste en la escuela secundaria perteneciendo a todos estos clubes, te ayudaron cuando estuviste en la universidad, que dijiste, tuve que tomar un calendario y ya empezar a anotar las cosas, pero parte de esas destrezas ya te vinieron de la práctica que tuviste antes. A ver, en online nos están diciendo que el 50% de las personas que nos están viendo han hecho deportes en la escuela secundaria, y el otro 50% estuvo involucrado en asociación de honores, en Honor Societies, que eso es sumamente importante. Y tú también estuviste involucrado en el Honor Society, ¿verdad? Ok, otra pregunta, aquí. ¿Qué tipos de becas hay disponibles? ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. ¿Qué tipos de becas hay disponibles? Hay miles, si no millones de becas disponibles para todo. Llegan hasta ser tan raras que dan becas para gente con cabello rojo, y me imagino que usted calificaría para una de esas becas. Hay muchas becas, hay becas que se enfocan en el mérito académico, pero también hay muchas becas que se enfocan en que necesitan ayuda financiera. Entonces
hay esos dos tipos de becas, pero de verdad hay millones de dólares. Yo pienso que es como una piscina de tanto dinero que mucha gente no aprovecha y muchos estudiantes tienen que aprovechar eso. Sí, y lo importante es saber que hay muchas becas por mérito, por lo cual otra vez insistimos que la parte académica tiene que estar como prioritaria, y después hay muchas becas para todas estas cosas específicas, que claro, como son competitivas, lo primero que va a saltar es, a ver, ¿cuál es el perfil académico que tuvo este estudiante para poder sacarse esa beca? Pero hay becas que tienen que ver con la religión que uno tiene, la compañía en donde trabajan los padres, qué interés tiene a nivel carrera futura, porque hay muchas becas que las compañías están dando para estudiantes que estudien, por ejemplo, STEM, Science, Technology, Engineering y Math, que son áreas en las cuales se necesitan mucho mayor cantidad de graduados, porque hay empleos que están abiertos donde no se pueden llenar las vacantes porque no hay personas capacitadas. Entonces, buscar las becas a través de la especialidad que uno quiere seguir, a través del lugar donde uno vive, porque algunas son locales. Y pueden ir a latinosincollege.com, que es el website que yo fundé. Yo soy la fundadora y CEO de latinosincollege.com, que es un website de recursos en donde les damos todos los websites más típicos para que como latinos encuentren mayor cantidad de becas. Al mismo tiempo ahí les van a contestar preguntas que puedan tener que hoy aquí no alcancemos a contestar. Y el hashtag del webinar de hoy, recuerden que es rumbo al college para los que están haciendo Twitter. ¿Qué otra pregunta tenemos? Yo tenía una pregunta online y se me pasó. Sí. Hola, mi nombre es Doris Young y yo vivo aquí en la Florida. Soy consejera y trabajo en las escuelas públicas aquí de Florida. También trabajo para la comunidad y ayudando a los estudiantes que se gradúen del high school. Y siempre escucho dos obstáculos que ellos tienen. Primero, ellos tienen miedo. ¿Cómo puedo conseguir el dinero para ir a la universidad? ¿Qué pasa si que no gano becas? ¿Cómo puedo pagar? ¿Me voy a endeudar? Ese miedo, ¿qué tú les dirías a ellos? Pues yo tuve el mismo miedo, la misma preocupación, me preocupaba por las mismas cosas, porque a mí me negaron 10 becas y yo seguí con mi hermana, se ganó bastantes becas y a mí aplicaba y no me salía y la otra me rechazaban y yo de verdad me estaba dando por vencido, pero yo, como mis papás decían, ellos me inculcaron que de una manera, de cualquier manera, me tenía que educar, porque eso es sumamente importante hoy en día, educarse para ser un profesional, para tener un buen empleo y para ayudar a la comunidad. Siento que hay muchos recursos, ayuda financiera del gobierno, préstamos también, mucha gente le tiene miedo a los préstamos, pero muchos préstamos le empiezan le dan un plan de pagos ya después de que uno se gradúe, hasta unas después de que agarre empleo. Entonces, creo yo que no hay excusa para los muchachos que dicen no puedo estudiar, porque pues aquí estoy un ejemplo yo que decía que no iba a estudiar, pero de una manera me motivé y de verdad aquí voy, adelante. Muy bien. Otro obstáculo, el segundo obstáculo que he oído de los jóvenes es que dicen que usualmente los amigos dicen no vayas a estudiar más, es mucho trabajo, mejor quédate sin estudiar, como hay una expresión que nos dice, tu education is not too cool, don't go there, no vayas allá, eso no es bueno. ¿Cómo tú podías mantenerte motivado y no llevarte por la influencia de no de seguir los estudios? Sí, siento que eso ya es una cosa personal, porque yo estoy involucrado en fútbol americano. Y como muchos saben, ahí están los jocks, o sea, los muchachos populares y los que son bien populares en la escuela y a veces a ellos no les gusta tener las mejores calificaciones. A veces, como usted dice, eso no es cool, no tener las buenas calificaciones, pero yo pienso que eso es algo personal, porque yo jugaba y a veces mis amigos me hacían burla, porque era el único que tenía As en todo el equipo y todos andaban Cs o D o apenas podían jugar, pero sentí que esa era mi motivación yo mismo, que yo decía, de una manera yo tengo que sobresalir
porque mi escuela empezó con 1,000 estudiantes, 1,030 estudiantes, freshmen, y terminamos graduándose a 440. Entonces, más que la mitad. Y digo, yo no quiero ser ese estereotipo de ese muchacho que no la hace, que no llegó a la universidad. Yo quiero hacer la diferencia, y yo siento que yo regreso a mi escuela, a mi high school, y yo motivo a los muchachos. Yo les digo, yo caminé esas mismas aulas que ustedes, yo tuve los mismos maestros que ustedes tuvieron. Ustedes tienen el mismo potencial que yo tuve, no hay ninguna diferencia. Y siento que esos muchachos necesitan ver a otro estudiante como ellos, que salió del mismo lugar, de la misma comunidad. Y siento que cuando voy allá los inspiro, aún los muchachos que cuando yo era senior y ellos eran freshmen, me dicen, wow, yo quiero ser el próximo de ganarme la beca de 100,000. Y de verdad, como digo, es algo personal, pero siento yo que quiero ayudar, y que muchos juntos, estudiantes, consejeros y maestros, podemos quebrar ese estereotipo de los muchachos que no quieren estudiar. Y creo que, contestándote un poco tu pregunta también, yo agregaría que es muy importante que los padres ayuden a los hijos desde muy temprano a diversificar su red de contactos, la red de personas con las cuales están involucrados. Entonces, si tú eres un latino y estás recién llegado, eres un inmigrante, y lo único que haces es que te juntas con otros latinos, sales con otros latinos, conversas con otros latinos, en general es como que el pozo de conocimiento, ¿no?, que hay entre nosotros es limitado, porque todos sabemos lo mismo o no sabemos lo mismo. Pero si empezamos a diversificarnos, si empezamos a estar cerca de familias que ya han ido a la universidad, que tienen hijos graduados, que nos pueden ir guiando, diciéndonos, mira, tienes que meter a tu hijo en la banda de música, mira, tienes que meter a tu hija en el curso avanzado de matemática, mira, tienes que tratar de que entre con esta profesora porque esa es la que los va a llevar. Entonces nos van guiando a nosotros, y nosotros podemos ir guiando mejor a nuestros hijos. Y de eso también inculcarle a los hijos que ellos mismos tengan amigos diversos. A veces no es fácil, pero cuando uno comparte la misma actividad con alguien, como esto que les digo, la banda de música, donde no van muchos latinos, y están en general los anglosajones que ya saben qué es lo que hay que hacer para llegar a la universidad, ese chico se empieza a ser amigo de esos muchachos que tienen una clara meta académica, y los ayuda entonces a perseguir ese sueño en lugar de, no, mejor nos vamos a ir a trabajar en vez de ir a estudiar. Así que creo que también eso sirve para romper con el estereotipo. Tenemos una pregunta online: ¿cómo puedo convencer a mis padres de que apoyen mis metas de ir al college? Hablemos con los padres. ¿Cómo pueden convencer a esos padres? Esos padres que están dudosos, no saben si los chicos tienen que ir al college o no. ¿Qué les dicen? Pues hago hincapié nuevamente tienen que ellos dedicarle tiempo a sus hijos. Pero ¿cómo hace el hijo para convencer al padre? El hijo para convencer al padre. Pues realmente tiene que tener actitudes como la que tuvo mi hijo, que esas fueron las que a mí me convencieron. El entusiasmo, cuando yo le decía vamos a ir a fútbol, él estaba dispuesto a ir. Cuando íbamos a ir a cualquier actividad, él estaba dispuesto a ir. E incluso hicieron comentarios de que la escuela donde él estudiaba, la Tabor Brown, dijo, aquí no puede salir nada bueno. ¿Quién hizo ese comentario? Mucha gente me dice, padres me lo decían a mí, porque yo llevaba a mis hijos y ellos llevaban a sus hijos. Que no era buena high school. Que no era una buena high school. Y le digo yo creo que sí, porque mis hijos han sido algo bueno que ha salido de esta escuela. Mire, Luis, eso que usted dice es algo muy importante para recalcar, porque muchos de nuestros estudiantes van a escuelas que no son las mejores escuelas del país y que están superpobladas y que tienen bajos niveles de graduación, como el caso de tu escuela, y alto nivel de deserción escolar. Entonces, una de las cosas que le quiero mandar como mensaje a los padres que nos están mirando y a los que están en nuestra audiencia hoy es: la escuela es lo que uno hace de esa experiencia. Exacto. Si uno no tiene la oportunidad de mudarse para que pueda entrar en una escuela, en un distrito escolar mejor, porque en este país la escuela está determinada por el lugar donde uno vive, tiene que poder hacer lo mejor de esa experiencia. ¿Y cómo se hace lo mejor de esa experiencia? Estándole encima al estudiante, al sistema, a las maestras, asegurándose que si necesita ayuda, le busque ayuda, ¿verdad? Incluso hay gente que está acá en la audiencia con la que he hablado más temprano que ha optado por hacer lo que se llama el homeschool, educar a sus hijos en casa porque piensan que pueden hacer un mejor rol que ese distrito escolar que les ha tocado. O sea que siempre hay opciones para eso. Otra pregunta online: ¿qué es lo más importante que debo hacer para comenzar mi camino a la universidad? Luis.
lo más importante, digo yo, es tener ya las cosas listas para entrar a la universidad. O sea, cuando usted está en high school, tener ya su ensayo, ya que no tenga ningunos errores, ya que otra gente le ha dado su opinión. Tener siempre las aplicaciones para la universidad piden 2 letras de recomendación de profesores, de consejeros. También tener su resume ya listo con todos sus méritos, todo lo que ha hecho. Tener listo ya todos los papeles, porque a veces dejamos eso hasta última hora y a veces hasta no llegamos a la fecha tope y se nos pasa la oportunidad, y eso es algo que no se puede pasar. Eso de no llegar, de que se pase la fecha tope o la fecha límite, es algo en lo que todos tenemos que hacer hincapié. Por eso vuelvo a lo que dijiste inicialmente, hay que tener un calendario, porque tantas oportunidades se nos pasan en la vida como estudiantes y luego como adultos, porque no lo teníamos en cuenta, porque tenemos un concepto del tiempo en Latinoamérica que es diferente del concepto del tiempo que se maneja acá en Estados Unidos. En Latinoamérica es mucho más sobre el evento. Bueno, va a ir primero al high school y después va a ir al college, pero no está el concepto de que inmediatamente que termina el high school tiene que entrar al college. Por lo tanto, la preparación tiene que venir desde ya el 9º grado. Hay que estar empezando a enfocarse cuáles son las notas, cuáles son los cursos, cuáles son las actividades que está haciendo, y tengo que tener en el calendario que apenas termina el high school está ingresando al college. Entonces volvemos al tema de que el concepto del tiempo aquí realmente es diferente y nos tenemos que adaptar para que nuestros hijos tengan mejores oportunidades. Vamos a concretar, vamos a terminar nuestra charla de hoy, y yo quiero darles un fuerte aplauso a esta familia tan exitosa. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora les voy a pedir que se tiren para este lado, porque así yo puedo hacer nuestro recap de hoy, para que se lleven bien concretamente algunas herramientas de la conversación que tuvimos. Las palabras importan. Los padres tienen que tener cuidado con las conversaciones que tienen con los hijos desde el momento que el bebé está en la panza. ¿Qué es lo que uno le está diciendo a ese chico? ¿Qué es lo que está aspirando para ese chico? Y asegurarse de expresar desde que son bien pequeños sus expectativas de que tengan un título universitario, como hacía María, decirles: tú vas a ser un médico, tú vas a ser arquitecto, tú vas a ser un profesional. Las acciones para los estudiantes, o sea, esas son las palabras para los padres, pero para los estudiantes lo que tiene importancia es que uno sepa que va a conseguir ese sueño que tiene y que no se boicotee diciendo: no, pero es muy difícil, no, pero yo no puedo, porque las palabras importan. Las acciones también importan. Entonces puedes mostrarles a tus hijos que la educación es importante por medio de acciones pequeñas o grandes. Y pueden ser desde prepararle algo para comer cuando ellos se están quedando a estudiar toda la noche, hasta asistir a eventos escolares cada vez que puedas. O sea, esas acciones no tienen que ser cosas monumentales, pueden empezar por cosas muy pequeñas. Para los estudiantes los requisitos importan. Hay ciertos requisitos que debes completar para estar preparado para que te admitan a la universidad. No puedes dejarte estar, tienes que enterarte a tiempo de cuáles son para completarlos a tiempo. Incluyen cierta cantidad de horas como voluntario, cierto número de créditos, exámenes estandarizados y sobre todo asistencia a la escuela. Hay una cierta cantidad de asistencia que tienes que tener para poder graduarte. No te olvides de eso. El dinero importa, pero hay opciones. O sea, es un factor importante a considerar a la hora de tomar la decisión de a qué universidad ir, pero no es el único factor. Entérate cuáles son esas opciones para que puedas elegir la que se ajuste mejor a tu propia situación. Y hay definitivamente una universidad que es la universidad correcta para ti. Sobre todo recuerda que la universidad es un sueño posible y perfectamente alcanzable, que tú tienes todo lo necesario y que ya estás en el camino, y que nosotros estamos aquí para ofrecerte herramientas, recursos, conexiones. Y ahí tienes en pantalla nuestro website, latinosinccollege.com, donde puedes dejarnos en el foro de preguntas cualquier pregunta que no hayamos podido contestar hoy. Y tienes nuestro hashtag latinosinccollege sin la E final. Y tienes los websites de lulac.org con su hashtag para Twitter LENESC, LNESC, y meencanta.com, y el hashtag es meencanta.
Esperamos que puedas reunirte con nosotros en el próximo webinar, que es el 5 de septiembre, donde vamos a hablar sobre cómo conseguir esas becas tan importantes de las cuales hemos estado hablando hoy. Desde ya, muchas gracias a todos por haber venido y por habernos acompañado. Los vemos la próxima.